El aire en el convento de Santa Clara siempre olía a incienso rancio y a promesas de una eternidad que Valentina no había elegido. Bajo el peso de un hábito gris que ocultaba su juventud, la joven movía las cuentas de su rosario de madera, aunque su mente no recitaba oraciones, sino que sumaba los intereses de las tierras que su padre le había legado. A través de la ventana estrecha de su celda, observó cómo un carruaje de luto negro, adornado con el escudo de armas de los Sotomayor, cruzaba el umbral de piedra. Su tío, el barón Gaspar de Aragón, no visitaba aquel lugar sagrado por devoción, sino por necesidad. Valentina sintió un escalofrío que no provenía del invierno castellano, sino de la certeza de que su tiempo de silencio estaba por terminar, convirtiéndose en la moneda de cambio para una deuda que ella no había contraído. Don Gaspar entró en el locutorio con la arrogancia de quien se cree dueño de los destinos ajenos, golpeando el suelo con su bastón de plata, mientras sus ojos, codiciosos, buscaban a la sobrina que había mantenido olvidada durante años. No hubo abrazo ni palabras de consuelo para la huérfana, solo una orden seca envuelta en una falsa piedad cristiana que ocultaba el veneno de su traición. Con una voz que simulaba benevolencia, le informó que su reclusión terminaría al alba, pues había sido bendecida con un compromiso matrimonial que restauraría el honor de su linaje. Valentina, manteniendo la mirada baja en un gesto de sumisión ensayado, comprendió de inmediato la magnitud del engaño. Su tío había malversado su herencia y ahora la entregaba como un objeto para sellar un pacto oscuro con la aristocracia más poderosa y fría de toda la provincia. La noticia del nombre de su futuro esposo cayó sobre la estancia como una sentencia de muerte dictada en un salón de baile. El duque Alejandro de Monteverde era un hombre cuya reputación de frialdad solo era igualada por la inmensa fortuna que, según los rumores, comenzaba a desmoronarse bajo el peso de antiguos secretos familiares. Valentina apretó sus manos dentro de las mangas del hábito, sintiendo el roce del papel oculto en su Biblia, un fragmento de una carta que su padre le entregó antes de morir. Mientras el varón hablaba de dotes y alianzas, ella solo pensaba en la injusticia de ser tratada como una mercancía por aquel hombre que le debía hasta el aire que respiraba. En ese instante de máxima tensión, la vulnerabilidad de la antigua novicia comenzó a transformarse en la gélida determinación de una mujer que ya no tiene nada que perder. ¿Sientes la tensión? Esta es solo la primera prueba que Valentina enfrentará en su camino hacia la justicia. Si quieres descubrir cómo una mujer traicionada se convierte en la estratega más temida del ducado, suscríbete ahora para no perderte ni un segundo de esta batalla épica. Y cuéntame, ¿alguna vez has sentido que la injusticia te obliga a ser más fuerte de lo que creías posible? El viaje hacia el Palacio de Monteverde fue un tránsito entre dos prisiones, una de piedra y rezos y otra de seda y desprecios. Valentina viajaba en el carruaje frente a su tío, quien no dejaba de alardear sobre la generosidad del duque, ignorando que su sobrina analizaba cada detalle del paisaje con la precisión de un agrimensor. Al llegar a la imponente propiedad, la estructura de mármol y las estatuas cubiertas de musgo hablaban de una gloria que se resistía a morir, pero que carecía de alma. El duque Alejandro la recibió en el gran salón, bajo la mirada inquisidora de los antepasados que colgaban de las paredes. Su presencia era magnética y aterradora, una figura de negro absoluto que la miraba no como a una compañera, sino como a un trámite legal necesario para salvar su apellido y desbloquear un fideicomiso real largamente esperado. Alejandro de Monteverde no se molestó en ocultar su desdén por la muchacha de ojos grandes y vestimenta austera que permanecía inmóvil ante él. Para él, Valentina de Sotomayor no era más que
un requisito administrativo, una pieza de ajedrez que debía colocar en su tablero para mantener el control de sus vastas posesiones. Sus palabras fueron cortas y gélidas, informándole que su papel en el palacio sería meramente decorativo y que su presencia no debería interferir en sus asuntos privados ni en su vida social. Valentina escuchó cada sílaba con una calma que Alejandro confundió con ignorancia, sin sospechar que detrás de esa máscara de novicia sumisa se escondía un intelecto capaz de desentrañar las deudas más complejas. La joven comprendió que su matrimonio sería un contrato de conveniencia donde ella era el activo ignorado, pero fundamental para el sostenimiento del duque. La atmósfera del palacio estaba saturada de un lujo decadente y de la presencia constante de la marquesa Helena, la amante pública de Alejandro, quien observaba la llegada de la nueva duquesa con una sonrisa cargada de veneno. Helena representaba todo lo que Valentina no era: opulencia, malicia y una seguridad nacida del favor del hombre más poderoso de la provincia. Durante la cena de gala con la nobleza local, Helena sugirió que el origen conventual de la duquesa la inhabilitaba para comprender la etiqueta necesaria para representar al ducado en la corte. Valentina, en lugar de responder con ira, utilizó una metáfora sobre la pureza del metal frente a la falsedad del oropel, dejando a la marquesa en un silencio humillante frente a los invitados. Fue la primera vez que Alejandro defendió públicamente a su esposa, ofreciéndole su brazo con un respeto que no era fingido. La noche previa a la boda, el silencio del palacio era roto únicamente por el crujido de las velas y el viento que aullaba entre las columnas de mármol. Valentina permanecía en sus aposentos, sintiendo el peso de la soledad y la magnitud del desafío que tenía por delante. No había familiares que la consolaran ni amigas que compartieran sus temores. Solo el recuerdo de su padre y la convicción de que la verdad saldría a la luz. Se miró en el espejo de cuerpo entero, despojándose por fin del hábito gris para probarse el vestido de novia que parecía más un sudario que una prenda de celebración. En ese reflejo ya no vio a la niña asustada del convento, sino a una mujer que empezaba a comprender que su debilidad aparente era, en realidad, su arma más poderosa contra quienes pretendían usarla. El día de la ceremonia, el sol de Andalucía se filtraba por las vidrieras de la capilla privada, proyectando sombras alargadas sobre el altar donde el duque esperaba con impaciencia. La boda fue un evento rápido y desprovisto de cualquier asomo de afecto, una transacción sellada con cera roja y firmas sobre documentos que prometían unir dos fortunas, pero que solo encadenaban dos voluntades opuestas. Al pronunciar el sí, Valentina sintió que el vínculo sagrado era en realidad un grillete, pero también el acceso legal a los archivos que su tío y su marido tanto se esforaban en ocultar. Ella juró obediencia ante el sacerdote, pero en su corazón juró justicia ante la memoria de su linaje, sabiendo que a partir de ese momento, cada paso que diera dentro de los muros de Monteverde sería un movimiento calculado hacia su libertad. La humillación final del día de su boda ocurrió cuando el banquete apenas comenzaba y los invitados brindaban por una unión que todos sabían falsa. El duque Alejandro, tras haber cumplido con el protocolo mínimo, se retiró a los salones privados con la marquesa Helena, dejando a Valentina sola en la cabecera de la mesa. Los susurros de los aristócratas llenaron el vacío, comentando con crueldad la suerte de la sobrina olvidada, que ahora ostentaba un título vacío. Lejos de derrumbarse, Valentina observó a cada uno de los presentes, memorizando sus rostros y sus alianzas, entendiendo que el desprecio de la sociedad era el velo perfecto para sus planes. Se levantó con la espalda recta, abandonando el salón de banquetes no como una derrotada, sino como
alguien que ha terminado de observar el terreno antes de la batalla. Valentina fue conducida por un mayordomo de mirada altiva hacia las habitaciones destinadas al servicio, bajo la excusa de que los aposentos ducales estaban bajo renovación. Era el insulto final de Alejandro, una forma de recordarle que, aunque llevara su nombre, su lugar estaba en la periferia de su gloria. En la pequeña habitación, rodeada de muebles austeros y el frío de la negligencia, Valentina abrió su Biblia y extrajo la carta de su padre con manos temblorosas pero decididas. Al leer las palabras finales de su progenitor, una verdad devastadora se reveló ante sus ojos. Ella no era una huérfana pobre, sino la legítima dueña de las minas de plata que sostenían toda la región. Con esta revelación quemándole el alma, la joven duquesa apagó la vela, dispuesta a que el amanecer marcara el inicio del fin para sus opresores. La primera semana de Valentina en el Palacio de Monteverde fue un ejercicio de observación silenciosa y disciplina matemática. Mientras el duque Alejandro se sumergía en sus libros de cuentas con el ceño fruncido, y la marquesa Helena organizaba recepciones extravagantes para asegurar su estatus, la joven duquesa se dedicaba a recorrer los pasillos como una sombra imperceptible. Aprendió rápidamente que los criados eran los verdaderos cronistas de la decadencia del hogar. A través de sus conversaciones captadas en los pasillos, descubrió que las minas de plata, el corazón financiero del ducado, estaban produciendo menos de lo esperado. O eso era lo que los administradores le hacían creer a Alejandro. Valentina, con su mente entrenada en la lógica del convento, comenzó a notar discrepancias entre el lujo aparente de los salones y el descuido en las infraestructuras básicas que sostenían la economía de la provincia. Su refugio se convirtió en la vasta biblioteca del palacio, un lugar que Alejandro rara vez visitaba, prefiriendo el club de caballeros o la compañía de Helena. Allí, entre estanterías cargadas de polvo y tratados de leyes antiguas, Valentina comenzó a reconstruir el mapa de su propia fortuna. Con la carta de su padre como guía, buscó los registros de propiedad originales que el barón Gaspar aseguraba haber perdido en un incendio inexistente. Cada noche, bajo la luz de un candil que ocultaba tras las pesadas cortinas, comparaba las cifras del fideicomiso real con los gastos declarados por su marido. Fue entonces cuando comprendió que Alejandro no era solo un hombre frío, sino un hombre desesperado, atrapado en una red de deudas que el barón Gaspar había tejido cuidadosamente para mantener a ambos bajo su control absoluto. Un encuentro inesperado en el jardín de invierno marcó la primera grieta en la armadura de indiferencia del duque. Alejandro encontró a Valentina sentada en el suelo, rodeada no de flores, sino de planos de ingeniería de las minas que ella había rescatado del sótano. La sorpresa en el rostro del hombre fue evidente al ver a su esposa de papel analizando vetas de plata con la precisión de un experto. Por un instante, la arrogancia de Alejandro flaqueó, reemplazada por una curiosidad genuina ante la inteligencia que emanaba de la joven. Sin embargo, el orgullo pudo más que la admiración, y él se limitó a cuestionar con sarcasmo qué pretendía una mujer comprender sobre la dureza de la tierra y el valor de los metales. Valentina, sin inmutarse, le devolvió una mirada tan profunda que Alejandro sintió, por primera vez, que ella veía sus propias debilidades. A pesar del desprecio inicial, Alejandro comenzó a notar pequeños cambios en la gestión del palacio que no podía explicar. Los suministros que antes escaseaban, ahora llegaban con puntualidad, y las filtraciones en el tejado que llevaban meses ignoradas fueron reparadas por trabajadores que decían haber recibido órdenes directas de la administración.
Lo que él no sabía era que Valentina, utilizando las pocas joyas que su madre le había dejado y que su tío no había logrado arrebatarle, estaba financiando las reparaciones más urgentes. Ella comprendía que para recuperar su reino, primero debía salvarlo de la ruina física que la negligencia de su marido y la codicia de su tío habían provocado. Este sentido de justicia social comenzaba a extenderse hacia los empleados del palacio, quienes veían en la joven duquesa a una protectora inesperada y silenciosa. La relación entre los protagonistas empezó a transformarse a través de diálogos breves, pero cargados de un subtexto denso. Alejandro, intrigado por la presencia constante de Valentina en los lugares donde se tomaban las decisiones importantes, empezó a permitir que ella se sentara en su despacho mientras él trabajaba. No hablaban de amor, sino de leyes sucesorias y de la gestión de los aparceros que trabajaban las tierras de Monteverde. En esos momentos de vulnerabilidad compartida, Alejandro reveló sin querer las cicatrices de su pasado. La presión de un padre autoritario que le heredó un título brillante, pero una caja fuerte vacía. Valentina escuchaba con una empatía que no buscaba juzgar, sino entender al hombre que compartía su cama de forma platónica, pero que habitaba su mente de manera constante. La marquesa Elena, sintiendo que su influencia sobre el duque se desvanecía, intensificó sus ataques hacia Valentina, intentando ridiculizarla en cada evento social. Durante una cena de gala con la nobleza local, Elena sugirió que el origen conventual de la duquesa la inhabilitaba para comprender la etiqueta necesaria para representar al ducado en la corte. Valentina, en lugar de responder con ira, utilizó una metáfora sobre la pureza del metal frente a la falsedad del oropel, dejando a la marquesa en un silencio humillante frente a los invitados. Fue la primera vez que Alejandro defendió públicamente a su esposa, ofreciéndole su brazo con un respeto que no era fingido. En ese gesto, la jerarquía del palacio comenzó a cambiar, y la comunidad de sirvientes nobles percibió que la sobrina olvidada era una fuerza imparable. Antes de continuar con esta increíble historia de Valentina y del duque Alejandro de Monteverde, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. La conexión entre Valentina y Alejandro se profundizó cuando una epidemia de fiebre afectó a los mineros y sus familias en las tierras bajas. Mientras Alejandro se debatía entre la lógica económica de cerrar las minas y el costo de la atención médica, Valentina no dudó en actuar. Ella misma organizó un hospital de campaña, utilizando sus conocimientos de herbolaria adquiridos en el convento para ayudar a los enfermos. Al ver a la duquesa arrodillada en el barro, cuidando a los hijos de los trabajadores sin temor al contagio, Alejandro experimentó una transformación interna. La justicia social que ella practicaba no era una teoría política, sino un acto de amor puro y resiliente. En ese momento de crisis, él comprendió que la mujer que había comprado era, en realidad,
la única persona capaz de redimir su alma y su linaje. El barón Gaspar, al enterarse de la creciente influencia de su sobrina, decidió intervenir personalmente, visitando el palacio con la intención de recordarle a Valentina su supuesta deuda de gratitud. Sus amenazas eran sutiles, pero peligrosas, recordándole que él todavía poseía los documentos que podrían anular su matrimonio y devolverla al convento bajo cargos de fraude. Valentina lo recibió en el salón principal, pero esta vez no bajó la mirada. Se mantuvo erguida, con la presencia de una soberana que conoce su terreno. Le informó a su tío que estaba al tanto de sus deudas con los prestamistas ilegales y que cada moneda que él había robado estaba siendo rastreada. La rabia en el rostro de Gaspar fue la confirmación de que Valentina ya no era una presa, sino una cazadora que esperaba el momento oportuno. A medida que el invierno cedía paso a la primavera, la atmósfera en el Palacio de Monteverde se volvió más luminosa, reflejando el estado de ánimo de sus habitantes. Alejandro comenzó a buscar la compañía de Valentina no por necesidad de consejo, sino por el simple placer de su presencia. Descubrieron gustos compartidos por la música clásica y la literatura prohibida, encontrando en la biblioteca el escenario de un romance que nacía del respeto intelectual. Sin embargo, el secreto de la herencia de Valentina seguía pesando entre ellos como un muro invisible. Ella temía que, al revelar que era la verdadera dueña de todo, Alejandro se sintiera traicionado o humillado en su hombría, destruyendo la frágil confianza que habían construido sobre las cenizas de su desprecio inicial. El misterio se intensificó cuando Valentina encontró una caja fuerte oculta tras un retrato del padre de Alejandro, cuya combinación coincidía con la fecha de nacimiento de ella. Dentro no encontró oro, sino cartas que revelaban que el duque había estado pagando en secreto su educación en el convento durante años, mucho antes de que se planteara el matrimonio. Esta revelación humanizó a Alejandro de una manera que Valentina no esperaba. Él no era solo un cínico negociador, sino alguien que había intentado protegerla desde la distancia sin pedir nada a cambio. La deuda emocional cambió de bando, y Valentina se dio cuenta de que su lucha por la justicia no solo era contra su tío, sino también por el hombre que la había cuidado en las sombras mientras ella se sentía olvidada. Los personajes secundarios, como la vieja ama de llaves, doña Mercedes, desempeñaron un papel crucial al proporcionar información sobre la relación de Alejandro con la marquesa Elena. Mercedes confesó a Valentina que Elena poseía una carta comprometedora que vinculaba al padre del duque con una traición a la corona, y que era este chantaje lo que mantenía a Alejandro atado a la marquesa. Valentina comprendió entonces que la frialdad de su marido era una máscara para proteger el honor de su familia. Esta nueva pieza del rompecabezas le dio a la duquesa el arma que necesitaba para enfrentarse a la antagonista femenina, transformando su estrategia de defensa en un ataque coordinado para liberar a Alejandro de sus cadenas invisibles. La tensión romántica alcanzó un punto álgido durante el baile de la primavera, donde Alejandro pidió a Valentina que abriera el vals con él. Bajo la mirada atónita de la sociedad, los duques se movieron con una armonía que hablaba de una conexión mucho más profunda que un simple acuerdo legal. En la cercanía del baile, Alejandro le susurró al oído que nunca había conocido a una mujer con tanta luz, y que lamentaba cada momento de desprecio que le había mostrado. Valentina, con el corazón latiendo con fuerza, estuvo a punto de confesarle la verdad sobre las minas, pero el momento fue interrumpido por la llegada estrepitosa de un mensajero del Tribunal Real. El pasado de los Sotomayor y los Monteverde estaba a punto de colisionar de una forma que ninguno de los dos había previsto. El sobre del Tribunal Real no contenía una invitación,
sino una citación de embargo que amenazaba con despojar a los Monteverde de cada piedra de su palacio. El barón Gaspar, en un acto de desesperación final para cubrir sus deudas con los prestamistas, había presentado documentos falsificados que reclamaban el control de las tierras del ducado como garantía impagada. Valentina vio cómo el rostro de Alejandro se tornaba de un gris ceniciento, perdiendo esa vitalidad que apenas comenzaba a florecer en sus ojos. En un instante, el frágil refugio de paz que habían construido en la biblioteca se desmoronó bajo el peso de una ley que parecía favorecer siempre al más despiadado. La injusticia que Valentina conocía también desde su estancia en el convento volvía a llamar a su puerta, pero esta vez amenazaba con destruir también al hombre que ella empezaba a amar con una intensidad aterradora. La marquesa Elena, viendo el barco hundirse, decidió dar su golpe final para asegurar su propia supervivencia a costa de la ruina ajena. En una escena cargada de crueldad, se presentó ante Valentina no con insultos, sino con una frialdad que helaba la sangre, revelando que ella misma había ayudado al barón a falsificar las firmas. Elena confesó que su relación con Alejandro nunca fue de amor, sino un contrato de conveniencia para drenar la fortuna de los Monteverde mientras mantenía a raya a sus acreedores. Valentina escuchó el relato de la traición con una calma que ocultaba una tormenta interna, sintiendo cómo cada palabra de la marquesa era un puñal clavado en la confianza que intentaba reconstruir. La sensación de ser nuevamente una mercancía, una pieza descartable en un juego de hombres y mujeres ambiciosos, la arrastró de vuelta a la oscuridad de su celda gris. Alejandro, abrumado por la culpa y el sentimiento de fracaso, se alejó de Valentina, refugiándose en el alcohol y en un silencio que hería más que cualquier grito. Se convenció de que ella estaría mejor regresando al convento o buscando refugio con los Sotomayor que aún quedaban, lejos de la mancha de su apellido deshonrado. Valentina intentó acercarse a él, pero fue rechazada con palabras hirientes que Alejandro usaba como escudo para no mostrar su propia fragilidad. Él no podía soportar la idea de que la mujer que lo había humanizado fuera testigo de su caída total hacia la indigencia y el escarnio público. En este alejamiento, el vacío entre ambos se hizo tan profundo que las habitaciones del palacio parecían kilómetros de distancia, dejando a Valentina a merced de sus propios demonios y de la soledad más absoluta. El barón Gaspar, aprovechando la debilidad de Alejandro, logró que el tribunal le otorgara la custodia temporal de las propiedades, entrando en el palacio como un conquistador en una ciudad derrotada. Su primera orden fue despedir a doña Mercedes y al resto del personal que había mostrado lealtad a Valentina, dejando a la joven duquesa sin aliados dentro de sus propios muros. Gaspar se deleitaba en recordarle a su sobrina que ella no era más que una huérfana a la que él había permitido jugar a ser reina por un breve tiempo. Las comidas en el palacio se convirtieron en un suplicio donde el varón hacía alarde de su victoria, mientras Alejandro permanecía ausente, encerrado en un despacho que ya no le pertenecía legalmente. Valentina sentía que el mundo que tanto le había costado entender se le escapaba entre los dedos como arena fina. La situación empeoró cuando Valentina descubrió que su tío planeaba vender las minas de plata a un consorcio extranjero que no tenía interés en la seguridad de los trabajadores. La justicia por la que ella había luchado estaba a punto de ser reemplazada por una explotación despiadada que condenaría a la miseria a toda la provincia. Al intentar protestar, Gaspar la abofeteó, marcando no solo su rostro, sino el fin de cualquier pretensión de respeto familiar. La tiró al suelo y le advirtió que su próximo destino sería un manicomio si se atrevía a interferir de nuevo. Fue en ese momento
tirada sobre la alfombra raída del salón, cuando Valentina alcanzó su punto de ruptura emocional, sintiendo que la resiliencia que la había mantenido en pie se agotaba frente a la maldad pura. Esa misma noche, Alejandro fue informado de que la carta comprometedora que Elena poseía había sido entregada a las autoridades, acusando a su padre de alta traición post-mortem. La vergüenza era total. No solo perdía su fortuna, sino que el nombre de sus antepasados sería borrado de los anales de la historia con deshonor. En un acto de desesperación, Alejandro consideró terminar con su propia vida para evitar el juicio público. Subiendo a la torre más alta del palacio, mientras la lluvia caía con una violencia inusitada. Valentina, intuyendo el peligro, lo siguió a pesar de sus propias heridas, encontrándolo al borde del abismo físico y emocional. Fue un momento de alta tensión donde el amor y la muerte bailaron bajo la tormenta, con Valentina suplicándole que no permitiera que los villanos ganaran por su rendición. Sin embargo, a pesar de sus súplicas, Alejandro no pudo encontrar la fuerza para luchar, pidiéndole a Valentina que se marchara y lo dejara caer solo. Ella regresó a su habitación, empapada y temblando, sintiendo que había perdido la batalla por el corazón de su marido y por la justicia de su pueblo. Se arrodilló ante el crucifijo de madera que trajo del convento, no para rezar, sino para buscar respuestas en el silencio de un Dios que parecía haberla abandonado a su suerte. El aislamiento era tal que incluso los pájaros parecían haber dejado de cantar en los jardines de Monteverde, dejando que el silencio de la tumba se apoderara de cada rincón. Fue la noche más larga de su vida, donde el dolor de la traición se mezcló con el miedo al futuro incierto que la esperaba al alba. A la mañana siguiente, los alguaciles llegaron para escoltar a Valentina fuera del palacio por orden directa de su tío, quien la acusó formalmente de haber conspirado con Alejandro para ocultar deudas. Mientras era conducida hacia el carruaje bajo la mirada burlona de Elena, Valentina vio a Alejandro salir esposado por la puerta principal, acusado de fraude contra la corona. El contacto visual entre ellos duró apenas un segundo, pero fue suficiente para ver la derrota total en los ojos del duque, quien ni siquiera tuvo fuerzas para pronunciar su nombre. Valentina fue llevada a una pequeña casa de piedra en las afueras, una propiedad ruinosa que el varón le dejó como acto de caridad, para que viviera sus días en la más absoluta pobreza. El hundimiento era completo, y el triunfo de los antagonistas parecía definitivo. En esa pequeña casa, rodeada de polvo y sombras, Valentina pasó días sin apenas probar bocado, sumida en una letargia que amenazaba con consumirla. La comunidad de la provincia, aunque sentía simpatía por ella, tenía demasiado miedo al poder del barón Gaspar como para ofrecerle ayuda abierta. Se sentía como si su existencia hubiera sido borrada, como si los años en el convento y su breve tiempo como duquesa no hubieran sido más que un sueño febril. La soledad se convirtió en su única compañera, y el sonido del viento golpeando las tablas de la casa le recordaba constantemente su fracaso en proteger lo que amaba. Fue en este valle de sombras donde la vulnerabilidad alcanzó su punto más bajo, despojándola de cualquier rastro de esperanza o voluntad de lucha. Un día, mientras buscaba algo de leña para calentarse, Valentina encontró en el forro de su propia maleta un pequeño objeto que había olvidado, el sello original de su padre, aquel que representaba el linaje de los Sotomayor antes de la caída. Al tocar el metal frío, un recuerdo de su infancia volvió a ella con una fuerza renovada, recordándole que ella no era solo una víctima de las circunstancias, sino la heredera de una estirpe que nunca se rendía. La llama de la indignación comenzó a arder bajo las cenizas de su dolor, transformando su tristeza en una rabia fría y calculadora. Comprendió que si el mundo la había dado por muerta,
Ese era precisamente su mayor activo para empezar a tejer su contraataque desde la invisibilidad de su ruina. Este es el momento más oscuro de Valentina. La traición la ha llevado al límite, pero aquí es donde comienza su verdadera transformación. Si tu corazón late más rápido esperando su venganza, si necesitas ver cómo la duquesa convierte su dolor en poder, presiona ese botón de suscripción, porque lo que viene a continuación cambiará todo. Dime en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Valentina? ¿Perdonarías o lucharías hasta el final? A pesar de haber recuperado una pizca de voluntad, la realidad física de su situación seguía siendo desesperada, sin dinero para papel, tinta o mensajeros. Valentina comenzó a trabajar en las tierras comunales junto a los campesinos, ocultando su rostro bajo una manta para no ser reconocida como la duquesa caída. En el sudor del trabajo manual y en el contacto con la tierra, encontró una conexión con el pueblo que nunca habría logrado desde los salones de mármol del palacio. Los mineros, al reconocer sus manos delicadas ahora curtidas por el trabajo, empezaron a susurrarle secretos sobre las operaciones ilegales que el barón Gaspar estaba llevando a cabo en las profundidades de la mina. Valentina se convirtió en el nexo de una resistencia silenciosa que empezaba a organizarse bajo los pies mismos del usurpador. El giro hacia la acción comenzó cuando un anciano trabajador le entregó un legajo de documentos que había rescatado de una oficina que Gaspar mandó a quemar. Eran las pruebas originales de la producción de plata de los últimos 10 años, demostrando que el barón había estado robando no solo a la corona, sino también al fideicomiso de Valentina. Al ver los números reales, la mente matemática de la joven despertó de su letargo con una claridad cegadora. Tenía en sus manos la prueba de un fraude de proporciones nacionales. Sin embargo, necesitaba un abogado que no estuviera comprado y una forma de llegar a la capital sin ser detectada por los hombres de su tío. El desafío era monumental, pero por primera vez en semanas, Valentina sintió que el destino volvía a estar en sus manos. La noticia de que Alejandro había caído enfermo en la prisión llegó a oídos de Valentina a través de uno de los guardias que ella había ayudado durante la epidemia de fiebre. El riesgo era inmenso, pero ella sabía que no podía dejar que el hombre que la protegió en secreto muriera en una celda húmeda y olvidada. Utilizando sus últimos recursos y la lealtad de los mineros, organizó una infiltración en la cárcel bajo el pretexto de llevar suministros médicos a los prisioneros. Al ver a Alejandro, demacrado y con la mirada perdida, Valentina le susurró que la guerra aún no había terminado y que ella era la dueña de la plata que podía comprar su libertad. Ese momento de vulnerabilidad compartida en la penumbra de la celda selló una promesa de unión que ni el barón ni Helena podrían romper. Valentina comenzó a utilizar el sello de su padre para enviar cartas clandestinas a antiguos aliados de los Sotomayor que habían sido silenciados por el miedo. Cada carta era una obra maestra de diplomacia y amenaza velada, recordándoles que la lealtad tiene un precio, pero la traición tiene un castigo eterno. Poco a poco, una red de apoyo comenzó a formarse en las sombras, compuesta por aquellos que también habían sufrido bajo la tiranía de Gaspar. La Duquesa de las Sombras, como empezaron a llamarla, se convirtió en un mito viviente que infundía esperanza en los corazones oprimidos. El palacio de Monteverde seguía en manos del enemigo, pero el territorio moral y financiero estaba siendo reconquistado centímetro a centímetro por la voluntad de una sola mujer. La transformación de Valentina de personaje pasivo a activo se completó cuando decidió que ya no esperaría a que la justicia llegara, sino que ella misma la provocaría. Vendió el sello de su padre, su último vínculo físico con el pasado,
para financiar el viaje de un mensajero hacia la corte real con las pruebas del fraude. Fue un sacrificio doloroso, despojándose de su identidad para asegurar su futuro. Un acto de madurez que demostró que su ego ya no era el motor de sus acciones. Ya no buscaba solo venganza personal, sino la restauración de un orden justo para toda su comunidad. La vulnerabilidad que la definía al principio se había convertido en una armadura de acero forjada en el fuego de la necesidad y la pérdida. Mientras tanto, en el palacio, el barón Gaspar y Helena celebraban su aparente victoria con fiestas decadentes que solo servían para aumentar el resentimiento del pueblo. No se daban cuenta de que los cimientos de su poder estaban siendo minados desde dentro, y que cada copa de vino que bebían era pagada con el odio de quienes los rodeaban. Helena, en su arrogancia, empezó a cometer errores, dejando rumbos de pruebas de su propio chantaje contra Alejandro en manos de criados que ahora eran espías de Valentina. La caída de los quintos nonos villanos no sería rápida, sino una erosión lenta y dolorosa orquestada por la mujer que ellos habían despreciado y dado por olvidada en una choza ruinosa. Valentina pasó las noches siguientes trazando un plan detallado en las paredes de su choza con trozos de carbón, creando un mapa de las debilidades financieras de su tío. Sabía que Gaspar había pedido préstamos astronómicos utilizando las minas como garantía, y que si ella lograba bloquear la producción por solo una semana, sus acreedores se lanzarían sobre él como lobos. La estrategia no era solo legal, sino psicológica. Llevaría al varón a la misma desesperación que él le había infligido a ella. La narrativa se encaminaba hacia un punto de no retorno donde la confrontación física y legal era inevitable, y Valentina estaba dispuesta a arriesgarlo todo, incluida su vida, para ver el final de la tiranía. Un informante le trajo la noticia de que el barón planeaba una subasta pública de las tierras de los Sotomayor para legalizar finalmente su robo. Era el momento que Valentina estaba esperando. La oportunidad de aparecer frente a toda la aristocracia y reclamar su derecho de sangre con pruebas irrefutables en la mano. Se preparó con la meticulosidad de un general, remendando su vestido negro para que luciera impecable, simbolizando su luto por el pasado y su renacimiento como líder. Sus pensamientos internos ya no eran de duda, sino de una fría certeza. El tiempo de las lágrimas había terminado, y el tiempo de la ley de Valentina acababa de comenzar. El sol de la mañana de la subasta se filtró entre las nubes con una palidez espectral, iluminando la plaza principal donde la aristocracia y los mercaderes se habían congregado para despojar los restos del linaje Sotomayor. El barón Gaspar presidía el evento desde una tarima elevada, con la marquesa Helena a su lado, luciendo joyas que Valentina reconoció como parte del tesoro familiar de Alejandro. La atmósfera estaba cargada de una expectación cínica. Todos sabían que la subasta era un teatro para legalizar un expolio, pero nadie se atrevía a desafiar al hombre que ahora ostentaba el poder absoluto. El martillo de madera del subastador golpeó la mesa, marcando el inicio del fin de una era, mientras Gaspar sonreía con la satisfacción de quien cree que el pasado ha sido finalmente enterrado bajo el peso del oro y la infamia. Justo cuando el primer lote de tierras mineras iba a ser adjudicado a un consorcio extranjero, el silencio de la plaza fue roto por el sonido rítmico y pesado de cientos de botas golpeando el empedrado. Una procesión de mineros, con sus rostros marcados por el hollín y la fatiga, emergió de las calles laterales, abriendo paso a una figura vestida de negro absoluto que caminaba con una elegancia que el barro no podía ocultar. Valentina de Sotomayor avanzaba con la cabeza en alto, sin la escolta de guardias reales, pero protegida por el muro humano de aquellos a quienes había sanado y defendido en la sombra.
La multitud se abrió como las aguas ante una soberana, y el murmullo de asombro recorrió la plaza al reconocer a la duquesa caída, cuya presencia emanaba una autoridad que paralizó incluso al subastador. Valentina no subió a la tarima con gritos ni gestos histéricos. Se detuvo frente a su tío, y con una voz que resonó clara y firme en cada rincón de la plaza, declaró la subasta nula por derecho de sangre y ley de fideicomiso. En su mano derecha sostenía un documento sellado por la Real Audiencia, un recurso de 1900, amparo que bloqueaba cualquier transacción hasta que se verificaran los libros contables originales, que ella misma había rescatado de las cenizas. El barón Gaspar intentó ordenar su arresto, gritando que ella era una impostora y una loca, pero sus propios guardias dudaron al ver la determinación en los ojos de la joven. La justicia, tantas veces esquiva, parecía haberse materializado en la figura de esa mujer que hace apenas unos meses era solo una sombra olvidada en los pasillos de un convento. El giro narrativo se completó cuando Valentina reveló que no solo era la heredera de las tierras, sino la principal acreedora de las deudas del duque Alejandro. Durante sus semanas de ostracismo, había utilizado sus conocimientos financieros para comprar, a través de intermediarios leales, los pagarés que el barón Gaspar había vendido a prestamistas ilegales para financiar su estilo de vida. En un movimiento maestro de ajedrez financiero, Valentina se había convertido en la dueña legal de las deudas de su marido y de las obligaciones de su tío. «Usted compró una esposa para salvar sus deudas, tío», dijo con una sonrisa gélida que heló el corazón de Gaspar. «Pero ha terminado con una dueña que viene a cobrar cada moneda que ha malversado de mi patrimonio y del honor de los Monteverde». La marquesa Elena, viendo cómo su protector perdía el control, intentó huir de la plaza, pero fue interceptada por doña Mercedes y un grupo de mujeres del pueblo que habían encontrado el escondite de la carta de chantaje. El documento que incriminaba al padre de Alejandro fue entregado a Valentina frente a todos, demostrando que la supuesta traición no era más que una falsificación burda, diseñada para mantener al duque bajo el yugo de la marquesa. Con la prueba del engaño en sus manos, Valentina rompió el papel en 1000 pedazos, liberando simbólicamente a Alejandro de las cadenas del pasado. El poder de Elena se desvaneció en un instante, dejándola como una figura patética y solitaria, despojada de la belleza malvada que había sido su única arma durante tantos años de manipulación. En ese momento de triunfo público, Valentina ordenó que las puertas de la prisión fueran abiertas por mandato de la Real Audiencia, que finalmente había procesado las pruebas enviadas por su mensajero. Alejandro de Monteverde salió a la plaza, todavía con las ropas manchadas por la celda, pero con una expresión de incredulidad al ver a su esposa liderando la resistencia. El encuentro entre ambos no fue un abrazo romántico de cuento de hadas, sino un reconocimiento mutuo de igualdad y respeto. Él vio en ella a la salvadora de su nombre, y ella vio en él al hombre que, a pesar de sus errores, merecía una oportunidad de redención. La alianza que antes fue impuesta por la necesidad, ahora se forjaba en el fuego de la justicia y la lucha compartida contra un enemigo común. El barón Gaspar, viéndose acorralado por el pueblo y por la ley, intentó un último acto de violencia, sacando un arma oculta para atacar a Valentina. Sin embargo, los mineros se interpusieron como un escudo humano, y Alejandro, recuperando su antiguo honor de caballero, desarmó a su suegro con una presteza que demostraba que su espíritu no había sido quebrado. Gaspar fue encadenado por sus propios hombres, quienes finalmente reconocieron que el viento de la fortuna había cambiado de dirección. La plaza estalló en un grito de júbilo que no celebraba solo la caída de un tirano, sino el nacimiento de una nueva forma de liderazgo.
donde la inteligencia y la empatía de una mujer habían prevalecido sobre la fuerza bruta y la codicia masculina. Valentina se volvió hacia la multitud y, en lugar de reclamar el oro para sí misma, anunció que las minas de plata serían gestionadas bajo un régimen de cooperativa, asegurando que los beneficios se reinvirtieran en la comunidad que las trabajaba. Fue un acto de justicia social que transformó la victoria personal en un legado para toda la provincia. Alejandro, observando a la mujer que ahora era su verdadera soberana, se arrodilló frente a ella ante los ojos de todos, no como un acto de sumisión, sino como una promesa de lealtad eterna. En ese gesto, el viejo orden de la nobleza arrogante murió, dejando paso a una unión basada en el mérito y el amor genuino que florece en la adversidad más profunda. La atmósfera de la plaza, antes gris y opresiva, se llenó de una luz dorada mientras el pueblo comenzaba a celebrar la restauración de la justicia. Valentina, aunque exhausta por el esfuerzo emocional, sintió que el peso que llevaba en los hombros desde su salida del convento finalmente se desvanecía. Había dejado de ser la sobrina olvidada para convertirse en la arquitecta de su propio destino y del futuro de miles de personas. Sin embargo, sabía que la derrota de Gaspar era solo el comienzo de una ardua reconstrucción, pues las cicatrices de la traición y la pobreza no desaparecerían de la noche a la mañana. La mirada que compartió con Alejandro fue de una complicidad absoluta, reconociendo que el camino que tenían por delante sería largo, pero que ya no caminarían solos. ¿Viste ese giro? La verdad que acaba de revelarse lo cambia todo entre Valentina y Alejandro, pero este es solo el comienzo de una alianza que desafiará a los más poderosos. Si estás tan enganchado como yo al escribir esta historia, suscríbete para que YouTube te avise cuando suba el próximo capítulo. Porque cuando dos almas heridas se unen por la justicia, el enemigo no tiene oportunidad. Comparte en los comentarios, ¿crees que Alejandro merece una segunda oportunidad? Tras la victoria en la plaza, la pareja regresó al palacio de Monteverde. Pero esta vez Valentina entró por la puerta principal como la legítima señora de la casa. El edificio, que antes le parecía una prisión de mármol, ahora se sentía como un lienzo en blanco donde podrían escribir una historia nueva, libre de los secretos y las sombras de las generaciones anteriores. Alejandro, visiblemente conmovido, le pidió perdón por cada desprecio y por haber permitido que Helena la humillara en su propia casa. Valentina lo detuvo con un gesto suave, recordándole que el pasado ya no tenía poder sobre ellos y que su única deuda era con el futuro que debían construir juntos. La intimidad que antes les había sido negada comenzó a florecer en diálogos sinceros que sanaban las heridas del alma. La reconstrucción del palacio comenzó de inmediato, pero no con lujos innecesarios, sino convirtiendo las salas vacías en escuelas y centros de formación para los hijos de los trabajadores. Valentina supervisaba cada detalle, aplicando la misma disciplina matemática que usaba para las cuentas a la planificación del bienestar social. Alejandro se convirtió en su colaborador más fiel, aportando su conocimiento de la política regional para proteger los intereses de la provincia frente a las intrigas de la capital. Juntos formaban un equipo imbatible, ella, la mente estratégica, y él, el brazo ejecutor de una justicia que empezaba a ser reconocida en todo el reino. La relación entre ellos pasó del respeto intelectual a una pasión madura, basada en el conocimiento profundo de las fortalezas y debilidades del otro. El Palacio Real de Madrid se erguía ante Valentina y Alejandro como una fortaleza de piedra blanca y protocolos asfixiantes, un laberinto de espejos donde la verdad solía morir a manos de la intriga. La audiencia con la reina no era un simple
trámite, sino un juicio encubierto donde los aliados del barón Gaspar, vestidos con sus mejores sedas y condecoraciones, esperaban ver la caída definitiva de la duquesa minera. Valentina caminaba por los salones alfombrados con una serenidad que desconcertaba a sus enemigos. No llevaba las joyas ostentosas de la corte, sino un sencillo colgante de plata pura, extraída de sus propias minas, un símbolo de su lealtad a la tierra y a su gente. Alejandro, a su lado, mantenía la mano en el pomo de su espada, no como una amenaza, sino como el guardián de la mujer que había devuelto la luz a su apellido y el sentido a su vida. Al entrar en el salón del trono, el silencio fue tan denso que se podía escuchar el roce de los vestidos contra el suelo de mármol. La reina, una mujer de mirada penetrante y juicio rápido, observó a la pareja con una mezcla de curiosidad y rigor, mientras el fiscal de la corona leía las acusaciones de insubordinación y manipulación financiera presentadas por los abogados de Gaspar. Valentina sintió el peso de cientos de años de tradición aristocrática cayendo sobre sus hombros, intentando aplastarla por haberse atrevido a desafiar el orden establecido. Sin embargo, en su mente no había miedo, sino las imágenes de los rostros de los mineros y las manos curtidas de doña Mercedes. Ellos eran su verdadero tribunal, y por ellos estaba dispuesta a enfrentar la furia de todos los nobles de España reunidos en aquel salón. Cuando se le permitió hablar, Valentina no recurrió a súplicas ni a lágrimas. En su lugar, presentó ante la soberana los libros contables originales y la carta de su padre, junto con un informe detallado del aumento en la producción y el bienestar social desde que ella asumió el mando. Su voz, forjada en el silencio del convento y fortalecida en la lucha de las minas, resonó con una elocuencia que dejó mudos a sus detractores. Explicó que la verdadera lealtad a la corona no consistía en acumular tesoros a costa del hambre del pueblo, sino en crear una economía justa donde cada súbdito se sintiera parte del progreso del reino. La justicia social, expuesta con la lógica matemática que la caracterizaba, comenzó a ganar terreno frente a la avaricia rancia de los que solo buscaban proteger sus privilegios heredados. El momento de máxima tensión llegó cuando el propio barón Gaspar, traído bajo custodia para testificar, intentó un último acto de manipulación, afirmando que Valentina había envenenado la mente de Alejandro para robarle su patrimonio. Fue una escena dramática, donde el tío y la sobrina se enfrentaron a pocos metros de distancia, representando la lucha entre el viejo mundo de la opresión y el nuevo mundo de la justicia. Gaspar, consumido por el odio y la ruina, parecía una sombra patética frente a la luminosidad de Valentina, quien lo miraba no con rencor, sino con una compasión que lo humillaba más que cualquier insulto. Alejandro intervino entonces, declarando ante la reina que su esposa era la única razón por la que él aún conservaba su honor y que renunciaría a su título antes que permitir que ella fuera injustamente condenada. La reina, tras escuchar el testimonio del duque, solicitó un receso para deliberar, dejando a Valentina y Alejandro en una antecámara rodeados de guardias. Fue en esa espera angustiante donde la pareja compartió un momento de vulnerabilidad extrema, sabiendo que su futuro dependía de la voluntad de una sola persona. Alejandro tomó las manos de Valentina y le confesó que sin importar el veredicto, ella ya había ganado la batalla más importante, la de devolverle la capacidad de amar y de creer en la integridad humana. Valentina, apoyando su frente contra la de él, sintió que el círculo de su transformación se cerraba. Ya no era la protegida de nadie, sino la compañera de un hombre que finalmente caminaba a su lado como un igual en la tormenta. La batalla está en su punto más alto,
Valentina y Alejandro luchan codo a codo, pero aún no sabemos si la justicia prevalecerá. Si estás al borde de tu asiento, si necesitas ver cómo termina esta confrontación épica, asegúrate de estar suscrito, porque historias como esta, donde el amor y la venganza se entrelazan en cada decisión, son las que compartimos aquí cada semana. ¿Quién crees que saldrá victorioso? ¿La astucia de Valentina o la crueldad del barón Gaspar? De regreso en el salón, la tensión era casi insoportable mientras la reina dictaba su sentencia con una parsimonia deliberada. El veredicto fue un terremoto para la corte. El barón Gaspar fue despojado de todos sus títulos y posesiones, condenado al destierro permanente en las colonias por fraude y alta traición. La marquesa Elena, implicada por las pruebas de Valentina, fue sentenciada a un encierro perpetuo en una institución religiosa, donde pasaría el resto de sus días en el mismo anonimato que una vez quiso imponer a la protagonista. Pero el giro más importante fue el reconocimiento de Valentina de Sotomayor como duquesa de pleno derecho y administradora vitalicia de las minas de plata, bajo el patrocinio directo de la corona española. La justicia no solo fue restaurada, sino elevada a un nuevo estándar que sentaría un precedente en todo el reino. Alejandro fue absuelto de todos los cargos de su padre, recuperando el honor de su linaje, pero aceptando que, a partir de ese momento, la verdadera autoridad en la casa de Monteverde residiría en la sabiduría de su esposa. El clímax emocional se alcanzó cuando la reina, en un gesto de respeto inusual, bajó del estrado para estrechar la mano de Valentina, reconociéndola no solo como una noble, sino como una visionaria. Los enemigos que antes susurraban en las esquinas se vieron obligados a inclinarse ante la mujer que había convertido su vulnerabilidad en una fortaleza inexpugnable, demostrando que la verdad es el arma más poderosa contra la corrupción. Sin embargo, en medio de la celebración, un último desafío surgió cuando un grupo de nobles descontentos intentó protestar violentamente contra la decisión real, creando un tumulto en las puertas del palacio. Alejandro, haciendo gala de su valentía, protegió a Valentina mientras los guardias reales restablecían el orden, demostrando que su unión no era solo de papeles, sino de acción y sacrificio mutuo. En el caos del enfrentamiento, Valentina no perdió la calma. Se mantuvo firme, asegurándose de que los documentos legales que garantizaban la protección de sus mineros estuvieran a salvo. Esa imagen de la duquesa protegiendo el futuro de su pueblo en medio del desorden fue la prueba final de que su transformación de personaje pasivo a líder activo era total y definitiva. El regreso al Palacio de Monteverde no fue la entrada de dos aristócratas a sus dominios, sino el retorno de dos héroes a su hogar. Las puertas de hierro, que una vez simbolizaron la prisión de Valentina y la desesperación de Alejandro, permanecían abiertas de par en par, permitiendo que el aire fresco de la primavera circulara por los pasillos que antes solo conocían el olor del polvo y los secretos. El personal del palacio, liderado por una doña Mercedes que no podía contener las lágrimas de alegría, formó una hilera de honor para recibir a los duques. Ya no había rastro de la frialdad de antaño. La calidez de la justicia cumplida emanaba de cada rincón, y los retratos de los antepasados parecían observar con una aprobación silenciosa el inicio de una era donde el apellido Monteverde no se asociaría al poder absoluto, sino al servicio y a la integridad. La derrota de los antagonistas fue absoluta y poética en su ejecución. El barón Gaspar de Aragón, despojado de su bastón de mando y de su arrogancia, terminó sus días trabajando en las mismas tierras que intentó usurpar, pero bajo la mirada de capataces que antes humillaba. Por su parte, la marquesa Elena, recluida en el anonimato de un claustro austero,
se vio obligada a enfrentar el silencio que una vez impuso a Valentina, descubriendo que la belleza externa es una moneda sin valor cuando el alma está vacía. La comunidad de la provincia, antes oprimida y temerosa, floreció bajo el nuevo régimen de las minas de plata. Las escuelas y hospitales financiados por la duquesa de la justicia se convirtieron en el legado vivo de una mujer que se negó a ser olvidada, transformando el dolor de su pasado en el motor del progreso ajeno. Valentina y Alejandro encontraron su verdadera redención no en el lujo recuperado, sino en la paz de su vida cotidiana. Las heridas emocionales de Alejandro, marcadas por la sombra de un padre severo y un honor mancillado, sanaron a través de la paciencia y el amor incondicional de Valentina. Él aprendió que el verdadero poder de un hombre no reside en el dominio sobre los demás, sino en la capacidad de ser vulnerable ante la mujer que ama y de trabajar hombro a codo con ella. Valentina, por su parte, dejó de ser la novicia que sumaba números en secreto para convertirse en la soberana de su propia existencia, encontrando en la voz firme y en la mirada clara su identidad definitiva. El amor que nació como una transacción forzada se consolidó como una unión de almas que se reconocieron en la batalla y se eligieron en la victoria. La atmósfera del palacio se transformó con la llegada de un nuevo miembro a la familia, un niño que nació una mañana radiante de otoño, llevando el nombre del padre de Valentina como tributo a la memoria que inició todo. El pequeño Alejandro Sotomayor Monteverde representaba la culminación del legado de justicia y la promesa de un futuro donde la nobleza se mediría por los actos y no solo por la sangre. Valentina pasaba las tardes en el jardín de invierno, el mismo lugar donde una vez analizó planos de minas con miedo, ahora arrullando a su hijo y compartiendo con su esposo planes para expandir la educación a las provincias vecinas. La casa, que antes fue un escenario de traición, se llenó de risas y de una energía vital que prometía durar por generaciones, borrando definitivamente las sombras del siglo pasado. La relación entre los protagonistas alcanzó una profundidad que superaba cualquier romance de salón. Eran compañeros de vida, de negocios y de ideales. A menudo se les veía caminando por los campos de la mina al atardecer, donde Valentina seguía revisando los planos y Alejandro sostenía su mano con una devoción que el tiempo no hacía más que fortalecer. Ya no había necesidad de palabras para entenderse. Un simple gesto era suficiente para confirmar que ambos seguían comprometidos con la causa de su pueblo. La paridad que habían logrado en el despacho y en la alcoba se convirtió en el modelo a seguir para la nueva aristocracia, inspirando a otros nobles a mirar más allá de sus muros y a entender que la verdadera riqueza es aquella que se comparte para el bien común. Un año después de la gran audiencia en Madrid, Valentina recibió una carta personal de la reina agradeciéndole por la estabilidad y prosperidad que su gestión había traído a la región. La sobrina olvidada era ahora una consultora respetada por la corona, cuya inteligencia matemática seguía asombrando a los ministros en la capital. Sin embargo, ella nunca permitió que la fama o el reconocimiento alteraran su humildad fundamental. Seguía visitando a las familias de los mineros, recordando siempre sus días en la choza ruinosa y el peso del hábito gris. Esa conexión con sus raíces fue lo que mantuvo su liderazgo auténtico y su corazón protegido contra las trampas del orgullo que habían destruido a su tío y a la marquesa. Valentina era, por encima de todo, una mujer que recordaba de dónde venía. El antiguo convento de Santa Clara, el lugar donde Valentina comenzó su calvario, fue adquirido por el ducado y transformado en un hogar para niñas huérfanas, asegurando que ninguna otra joven tuviera que pasar por la soledad y la indefensión que ella vivió. En el patio principal se erigió una estatua de madera sencilla,
representando a una mujer rompiendo unas cadenas de papel, un recordatorio constante de que la educación y la verdad son las únicas llaves para la libertad verdadera. Valentina asistía personalmente a las graduaciones de las jóvenes, entregándoles sus certificados con una sonrisa que comunicaba esperanza y fuerza. Se había convertido en la madre no solo de su propio hijo, sino de una generación de mujeres que ahora sabían que su destino no estaba escrito en piedra por los hombres. Si has acompañado la historia de Valentina y del duque Alejandro de Monteverde hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios porque tu voz da sentido a cada capítulo. Esta es la esencia de cada historia en este canal. Mujeres que reescriben su destino y hombres que aprenden que el verdadero honor está en la humildad. Si esta jornada te ha emocionado, si has sentido cada latido de su corazón, suscríbete ahora para vivir más romances de época donde la justicia y el amor siempre encuentran su camino. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma. La escena final de esta crónica nos sitúa en el balcón principal del Palacio de Monteverde, bajo un cielo estrellado que parece bendecir la paz alcanzada. Alejandro abraza a Valentina por la cintura mientras ambos observan las luces del pueblo que brilla en el valle, un mar de pequeñas llamas que representan hogares seguros y vidas con propósito. «Lo logramos, Valentina», susurra él, apoyando su mejilla contra su cabello. Ella cierra los ojos, sintiendo el calor de su abrazo y la solidez de la tierra bajo sus pies, sabiendo que cada lágrima derramada y cada sacrificio valieron la pena. El silencio ya no es un vacío de soledad, sino una plenitud de satisfacción. Es el silencio de una batalla ganada y de un amor que ha encontrado finalmente su lugar en el mundo. La narrativa de la sobrina olvidada se cierra con una imagen de continuidad y esperanza inquebrantable. La luz de la luna ilumina el escritorio de Valentina, donde reposa el sello de los Sotomayor, recuperado y restaurado, junto a los nuevos planos de un futuro que aún tiene muchas páginas por escribir. No es solo el final de una historia de injusticia, sino el prólogo de una leyenda de amor y justicia social que se contará en los hogares de la provincia durante siglos. Valentina de Sotomayor, la duquesa que venció al destino con la mente y el corazón, descansa sabiendo que su nombre ya no será una nota al pie de la historia, sino el título principal de una gesta de valor. El amor, cuando se forja en la verdad, es la única herencia que el tiempo no puede malversar, ni la codicia puede robar. Alejandro apaga la última vela del despacho, dejando que la oscuridad natural de la noche los envuelva en su abrazo protector. Caminan juntos hacia el interior del palacio, sus pasos resonando con la seguridad de quienes saben que no hay tormenta que no puedan superar si permanecen unidos. El eco de sus risas se mezcla con el susurro de los árboles en el jardín, creando una sinfonía de redención que llena cada espacio del antiguo edificio. La historia de Valentina nos enseña que incluso en el rincón más oscuro de un convento o bajo el peso de la traición más amarga, siempre existe la posibilidad de reclamar nuestra propia luz. El fin de este relato es, en 1909, realidad, el comienzo eterno de una vida vivida con honor, pasión y la certeza de que la justicia siempre encuentra su camino a casa.